Bueno, quería empezar a agradecer al pastor por la invitación. Para nosotros es un gozo y alegría compartir no solamente el ministerio de la predicación, sino la amistad y la fe que el Señor nos ha dado. Y les agradezco a todos también por recibirnos y espero que hoy el Señor les hable a sus corazones. Así que me gustaría que empecemos primeramente yendo al Salmo 142. Salmo 142, y he titulado el mensaje de hoy, Clamando a Dios desde la prisión de la angustia. Clamando a Dios desde la prisión de la angustia. Salmo 142. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 142, petición de ayuda en medio de la prueba, másquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amado Señor, yo te pido, como aquel que hace que tu palabra crezca en el corazón de tu pueblo, que seas tú hablando a esta congregación. Tú conoces las necesidades de cada uno, por lo que han pasado y lo que pasarán. Y este salmo es un recordatorio de tu fidelidad eterna en este vínculo sagrado que has hecho con nosotros. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Clamando a Dios desde la prisión de la angustia. Algunos de ustedes habrán oído del famoso predicador bautista inglés John Bunyan del siglo XVII. Él fue un famoso escritor y pastor bautista inglés, y tal vez una de sus obras más conocidas para todos nosotros, que de hecho es uno de los libros más vendidos después de la Biblia, es El progreso del peregrino. Lo que hace tan particular la vida de John Bunyan es que él fue encarcelado por su predicación no conformista durante 12 años en el condado de Bedford. Su encarcelamiento fue entre 1660 al 1672 y luego de que salió, volvió a ser encarcelado por un breve periodo de tiempo. Y es en este encarcelamiento que él escribe esta obra maestra, El progreso del peregrino, que narra a manera de fábula o cuento el peregrinaje de un cristiano en esta vida. Pero uno de los aspectos que tenemos que rescatar del gran predicador bautista fue su vida de oración. Particularmente porque su vida de oración en prisión fue un ejemplo de dependencia en Dios, intimidad con Dios y perseverancia en medio de la adversidad. Y sus escritos, especialmente su autobiografía espiritual que se llama Gracia Abundante para el más grande de los pecadores, nos recuerda dos aspectos importantes de la vida de oración. Primero, que la oración tiene que ser constante y ferviente. Bunyan no vio la prisión como un obstáculo para su comunión con Dios. De cierto modo, él vio la prisión como un catalizador. En sus propias palabras, él dijo:
nunca antes había experimentado la presencia de Cristo como aquí en la cárcel. Lo segundo que podemos rescatar de John Bunyan fue la lucha y la tentación vencidas por medio de la oración. Miren, la prisión no estuvo exenta de desafíos espirituales y tentaciones, como muchos de nosotros enfrentaremos o enfrentamos. Pero Bunyan describe en sus momentos los episodios de duda, de medio y angustia, porque como cualquiera de nosotros era un humano también. Sin embargo, en vez de sucumbir a la dificultad, a la prueba, él encontró consuelo y fortaleza siempre en la oración. Queridos hermanos e iglesia, este salmo nos recuerda que una vida centrada en Cristo es un catalizador para una oración ferviente y de profunda dependencia en Dios, en todo momento y en todo lugar, especialmente en las aflicciones que enfrentaremos en esta vida. Todos deberíamos saber que habrán momentos en nuestra vida que aun cuando estemos rodeados de personas, nos sentiremos solos. Porque la aflicción será tan intensa, las pruebas serán tan duras, que parecerá que nuestras almas encuentran en una prisión. Sin embargo, tenemos que recordar que como pueblo del pacto, el vínculo sagrado que Dios ha establecido con nosotros, debe recordarnos que Él es y será siempre nuestra esperanza y refugio en tiempos de dolor y angustia. Así que vayamos ahora al Salmo y veremos primeramente el clamor del alma atribulada. Leamos los versículos 1 y 2 nuevamente. El clamor del alma atribulada. Dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja y delante de él manifestaré mi angustia. Hay dos lecciones en estos versículos que quiero rescatar. Primeramente, David dependía totalmente de Dios. Este salmo fue escrito cuando David huía del rey Saúl. Y ustedes recuerdan la historia, él se escondió en dos ocasiones en dos cuevas cuando escapaba del rey. Y fue en una de estas cuevas donde él escribe uno de estos salmos. Pero es importante entender que estamos hablando de un siervo de Dios, un hombre que amaba a Israel, un hombre que por sobre todas las formas era fiel a Saúl. Había creado un pacto precioso de amistad con su hijo Jonatán. Y ahora por los celos y por el pecado de Saúl, estaba huyendo con un grupo, con un remanente de fieles que lo seguían. Él tiene que estar quebrantado. Y vamos a ver que ahora más adelante, aunque tenga gente con él, se sentía tan solo por lo que estaba pasando. Pero David nos recuerda en estos primeros versículos que él dependía totalmente de Dios. Hermanos, yo quiero que nos preguntemos en esta mañana, ¿cuántos de nosotros dependemos totalmente de Dios? Especialmente en las tribulaciones. Esa pregunta debería confrontarnos hoy. Porque en este salmo David nos deja algo claro, que él depende del Dios. Él dice, clamaré, pediré, delante de él me expondré, delante de él manifestaré. Para David solo había una opción. En medio de la tribulación, en medio del sufrimiento y el dolor, y era recurrir a su Dios de pacto. Hermanos, como pueblo de pacto, no podemos olvidar que en los tiempos de tribulación y de sufrimiento, nuestra prioridad no es correr a donde nuestro esposo, no es correr donde nuestra esposa, no es correr donde nuestros hijos, no es correr donde el pastor, es correr a Dios.
Y eso es lo que miramos en estos primeros versículos. ¿Por qué? Porque con demasiada frecuencia dependemos en exceso de nosotros mismos y de los demás. Y solemos a Dios siempre en último lugar. Y este salmo es un poderoso recordatorio que Dios siempre, siempre tiene que ser nuestra prioridad en medio de las pruebas. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 3. Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Dice así la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y pongan atención, que ese es el error que solemos cometer siempre. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Hermanos, David dependía totalmente de Dios. Pero no solamente dependía de Dios, sino que David era vulnerable delante de Dios. Porque él dice en el versículo 2, delante de Él me expondré, me derramaré, me desnudaré, seré honesto delante de Dios. David se presenta ante Dios reconociendo su problema con total transparencia y absoluta honestidad, derramando su corazón delante de Dios. Hermanos, esto es crucial. Porque si hay algo que muestra dependencia, es nuestra transparencia con Dios. No porque Él no sepa lo que hay en nuestro corazón, sino porque es un acto de confianza, de intimidad, en donde venimos delante de aquel que murió por nosotros en la cruz y desnudamos nuestro corazón para decirles: Señor, no puedo más. Es triste cuando venimos delante de Dios aún con ciertas máscaras religiosas de santidad, sin reconocer que hemos pecado contra Él o contra el cielo, sin mostrar nuestra debilidad delante de Él, pensando que nos fuese a castigar o si fuésemos a perder nuestra salvación. Pero recordemos que estamos hablando del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios y que es sincero con Dios, no se esconde de Dios. Él es vulnerable delante de Dios. Y esta sinceridad es necesaria, hermanos, para que nos acerquemos a Dios con confianza, para que expongamos nuestra queja, para que manifestemos delante de Dios nuestra angustia. Charles Spurgeon, citando estos versículos, dijo lo siguiente, y abro la cita: derrama tus pensamientos y verás lo que son. Muestra tu aflicción y se te hará patente la extensión de esta. Que todo sea hecho delante del Señor, porque en comparación con la gran majestad de su amor, la aflicción parecerá pequeña. Fin. Qué importante, hermanos, es que en medio de la tribulación vengamos delante de Dios a clamar con honestidad, demostrando nuestra dependencia, nuestra debilidad, nuestra fragilidad ante el Todopoderoso que ha hecho un pacto con nosotros. Pero es interesante pensar que no solamente David ha clamado en dependencia de Dios en los momentos de angustia, sino recordemos a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Acompáñenme a Lucas 22:44. Lucas 22:44. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y estando en agonía. Miren, esa palabra agonía
Es una palabra fuerte que habla casi muriéndose. La agonía de Cristo era tan grande, tan grande, tan grande en ese momento, que su cuerpo y su alma desfallecían. Y estando en agonía, ¿qué decía? ¿Se rindió? ¿Se fue de la iglesia? No. ¿Qué dice? Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Recordemos que David es un tipo de Cristo. Él es el ungido, el rey ungido de Dios. Y ahora tenemos en Lucas a nuestro rey ungido clamando al igual que David en medio de una prisión de angustia, tanto que su alma se desvanecía, porque comenzaría las horas más duras de su vida hacia Calvario para rescatarnos de nuestra prisión de pecado y maldad. Hermanos, como cristianos, debemos aprender a depender de Dios como lo hizo David y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando caminó entre los hombres. No solamente en los buenos momentos, sino en los momentos más difíciles de nuestra vida, y ser vulnerables delante de Él. Porque Dios, nuestro Dios de pacto, siempre está ahí para nosotros. Ahora miremos los versículos 3 y 4. La soledad del justo incomprendido. Versículos 3 y 4. Mira lo que dice David. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. No hay quien me quiera conocer. Otras traducciones de la Biblia dicen, no hay quien tienda la mano. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado por momentos, al igual que yo, que no hay nadie que les tienda la mano, que no hay nadie que pueda resolver su problema en ese momento, que no hay nadie, no hay palabra humana que los pueda consolar? Si usted es al igual que yo, estoy seguro que se ha encontrado muchas veces en ese momento. Aunque David se encuentra en la cueva, rodeado con los fieles que lo habían seguido por la persecución de Saúl, su corazón está expresando una profunda soledad. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de estar rodeados de nuestra familia, a pesar de estar rodeados de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la iglesia, de nuestros pastores, se han sentido solos? Muchas veces yo he sentido eso. Nadie sabe lo que yo estoy pasando. Nadie tal vez entiende lo que estoy pasando. Y David estaba expresando una profunda soledad. Y esto es característico muchas veces de los siervos de Dios. Recuerden a Pablo en 2 Timoteo 4:16, que en su primer defensa, ¿qué le dijo a Timoteo? Todos me han abandonado. Qué increíble. Y a veces nos imaginamos al apóstol Pablo popular y desearíamos que el apóstol Pablo viniera a darnos una conferencia rodeado de gente, pero en medio de la aflicción, cuando llega el momento de la persecución, queridos hermanos, muchos huyen. Y Pablo sintió la misma soledad que sintió el rey David. Es porque eso que él dice, miren qué triste, no hay quien cuide de mi vida. Esta es la prueba en la que David se encuentra. No hay nadie en este mundo que lo pueda ayudar. Como dijo Keil y Delitzsch en su comentario de este salmo, dicen lo siguiente: David se siente roto.
separado de todos los seres creados. Él no tiene en este mundo ningún tipo de refugio, recordándonos la vida de Job. No hay nadie que se preocupe o pregunte por su vida más honda, que se interese con sinceridad de su liberación. Muchas veces tenemos este pensamiento romántico de que siempre estaremos bien, que tenemos a la iglesia. Hermanos, pero habrán momentos en que estaremos solos o nos sentiremos solos. Y si un hombre conforme al corazón de Dios pasó por este momento, y si un hombre como el apóstol Pablo pasó por el mismo momento, les garantizo que nosotros pasaremos por el mismo momento, porque aún nuestro Señor Jesucristo experimentó la soledad y fue abandonado por sus discípulos. Acompáñenme a Marcos 14:50. Marcos capítulo 14, versículo 50. Dice el versículo 50, entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole. Todos. Y a veces tal vez leemos pasajes como estos y decimos, qué bárbaro, qué clase de discípulos. Yo hubiera estado ahí. Mentira. Hubiéramos huido también, hubiéramos dejado solo a Pablo, hubiéramos dejado solo a Cristo y hubiéramos dejado solo a David probablemente. Pero el punto es que aún los siervos de Dios experimentamos la soledad. Pasamos por momentos de incomprensión. Pero debemos confiar que nuestro Dios de pacto está ahí. Y eso es lo que sucede en los siguientes versículos. La confesión de confianza y la esperanza del rescate. Miren los versículos del 5 al 7. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza, pero pongan atención. El salmista viene expresando su soledad, su abandono, su incomprensión. Él mira en esta cueva en la oscuridad y no hay nadie que lo comprenda. Pero de un pronto a otro, su alma vuelve en sí. Y dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Miren la transparencia de David. Estamos hablando de un hombre que había vencido a Goliat, un hombre que había vencido a ejércitos de filisteos completos. Y él está reconociendo que quienes los persiguen son más fuertes que él. Él reconoce que está afligido, pero dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Tú eres mi esperanza, mi refugio y mi amparo. Este es el fundamento pactual de la fe de David. Hermanos, recordemos que la esencia del pacto es: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero esa frase se queda corta, porque cuando Dios nos enseña a través del pacto que Él es nuestro Dios, es porque también Él es nuestra esperanza. Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro buen pastor, Él es nuestro salvador. Y David lo sabe. Él está expresando esta convicción. A pesar de la ausencia de cualquier ayuda humana, Dios es su único seguro escondite, de quien proviene la seguridad y la expectativa de la liberación. A veces pasamos tan pronto las páginas de la Biblia, menospreciamos tanto el estudio de la Biblia, menospreciamos tanto el estudio de la teología, que nos perdemos la riqueza de la revelación especial de Dios, como particularmente sus nombres. Hermanos, David era un hombre que conocía a Dios.
David sabía que su Dios de pacto era el Shaddai, el Todopoderoso. David sabía que su Dios de pacto era Jehová Raá, su pastor. David sabía que su Dios de pacto era Jehová Nisí, el Señor como estandarte, y Jehová Shammah, el que siempre está allí. Todos estos nombres de Dios nos revelan algo de su carácter. Este no es un Dios que abandona. Es un Dios que cuida, que protege. Pero que muchas veces necesita vernos de rodillas en medio de la aflicción, vulnerables ante Él, diciendo: ¿a quién tengo, Señor? Aquí en la tierra y en el cielo, si no es a ti. ¿Qué dice el Salmo 46, versículos del 1 al 3? Salmos 46, versículos del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Hermanos, ahora estas generaciones jóvenes tristemente están llenas de ataques de ansiedad. Todo es miedo, todo es preocupación. Y aquí el salmista dice: no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. ¿Por qué? Hermanos, porque tenemos un vínculo sagrado de sangre con nuestro Dios, con el Dios Todopoderoso, con el Dios que pastorea con amor tierno y con braveza ante los enemigos de su pueblo, el que es el estandarte en medio de nuestras batallas y el Dios que siempre está ahí. Y David sigue siendo transparente con Dios y le dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Versículo 7. Saca mi alma de la cárcel. Miren, hermanos, sabemos que David no está en una cárcel. Él está en una cueva. Pero, ¿qué tipo de aflicción tiene que estar pasando para que él sienta que su alma está en una cárcel? ¿Ustedes alguna vez han sentido tanta aflicción, tanto dolor que sienten que no pueden salir de eso? Esto es lo que está experimentando el ungido de Dios. Él lo expresó en el versículo 2, manifestaré mi angustia. En el versículo 3 dijo, cuando mi espíritu se angustiaba. Y en el versículo 10 dice, porque estoy muy afligido. Esto está mostrando lo débil y desamparado que se encuentra David por la fuerza de sus perseguidores. A veces no apreciamos la debilidad de estos héroes de la fe. Y es que el punto que los héroes de la fe no son héroes de la fe porque vencieron a Goliat o porque vencieron un ejército. No, fue porque en los momentos de debilidad como este le creyeron a Dios. Esta declaración de David, saca mi alma de la cárcel, está expresando la necesidad absoluta de la intervención y liberación de Dios. Pero cuando estudiaba este salmo no podía creer lo que sigue. Cada vez que leemos los salmos y leemos a David, podemos entender por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. David no está pensando en él mismo. David no está pensando solo en su bienestar, en su gloria, en su majestad, en su reinado. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 7. Saca mi alma de la cárcel, ¿para qué? Para que alabe tu nombre.
Este es un hombre que en medio de la aflicción y el dolor, todavía en su mente, en su corazón, hay una cosa presente: la gloria de su Dios. Él no quiere que Dios lo saque para él salir y disfrutar de la vida y la comodidad de la vida. Él quiere que Dios lo saque para que los justos y el mundo pueda ver quién es el Dios de pacto. Esto me recuerda al Salmo 40. Y brevemente les voy a compartir los primeros versículos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué dice? Y verán esto muchos y temerán. Eso es lo que está pensando David en medio de la aflicción. Líbrame de esta prisión para que el mundo vea quién eres, oh mi glorioso Dios. Qué hermoso. ¿Tendremos nosotros un corazón como David? ¿O somos egoístas y solo estamos pensando en nuestro bienestar y en nuestra familia y no en la gloria de Dios? Por eso es que él dice lo siguiente: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Estas palabras en medio de la angustia y la aflicción muestran la solidez de la fe de David para con Dios. Hermanos, siempre encontramos estos conflictos en los salmos de confianza. El salmista empieza preocupado: oh alma mía, no te turbes, confía en el Dios de tu salvación, a quien tengo en la tierra y en el cielo. Escucha mi clamor, sácame del pozo de la desesperación. Esto es típico de los salmos. Pero es como que de un pronto a otro el salmista entra en cordura y reacciona y dice: yo no estoy solo. Tengo a mi Dios. Tengo a mi buen pastor. Tengo a mi rey. Tengo a mi salvador. Tengo el comandante de los ejércitos de Israel. Él es mi Dios. Señor, para que tu nombre sea alabado y me rodeen los justos y puedan ver las misericordias y la gracia de tu nombre glorioso. Hermanos, este es el corazón de este salmo. Sácame, libérame, ayúdame, para que tu nombre sea exaltado y tu pueblo vea que tú sigues siendo Dios. William Blake escribió diferentes himnos cristianos y voy a citar un extracto de uno de sus himnos. Dice: ¿puedes ver las penas de otro y no sentir tu aflicción? ¿Puedes verle cuando sufre y no intentar aliviarle? ¿Puede un padre ver a su hijo que llora y no sentir pena? ¿Es la madre indiferente al gemido de su hijo? Todo esto es imposible. ¿Crees tú que tus suspiros no los oye tu Hacedor? ¿Que tus lágrimas ardientes le pasan inadvertidas? No. Él nos concede su gozo que ahuyenta nuestro dolor, y en tanto que éste persiste, nos consuela con su amor. Qué hermoso himno. Recordar que aunque nadie vea nuestras lágrimas y nadie escuche nuestros suspiros, nuestro Dios sí los oye y sí le importa. Hermanos, pero David no es el único que clamó y fue liberado, porque evidentemente conocen la historia. Saúl muere en una batalla y David toma su trono.
Pero ¿quién más clamó a Dios y obtuvo la victoria sobre la muerte y el pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Y se toman el tiempo, lean el Salmo 22, que es prácticamente la descripción del clamor de Cristo antes de su muerte en la cruz. Él alcanzó la victoria cuando resucitó entre los muertos y tomó el decreto de Satanás y lo pegó en la cruz, humillando así a todos los principados y potestades, reclamando la victoria por su pueblo y el cumplimiento del pacto de redención para la salvación de los pecadores. Hermanos, tenemos que recordar que ante la ausencia de cualquier ayuda humana, Dios es y seguirá siendo nuestro único refugio. Nuestra vulnerabilidad debía llevarnos a la necesidad absoluta de una intervención divina y orar con fe y creerle a Dios como lo hizo David, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el mundo vea que Sión tiene rey. Para terminar, por más que queramos, y nosotros como pastores, no podemos escapar de la aflicción y el dolor en este lado de la historia. Habrán momentos tan angustiantes que vamos a querer salir corriendo de la iglesia. Habrán momentos tan tristes que vamos a perder el sentido de nuestra vida. Habrá momentos de tanta aflicción que simplemente nos vamos a querer rendir. Pero esa vulnerabilidad, esa debilidad, es la que Cristo usa en su gracia para glorificarse y hacerse fuerte a través de nosotros. Iglesia, no importa si estamos solos o si nos sentimos solos o incluso si nadie nos comprende, Dios está ahí. Por eso nuestra confianza del rescate debe radicar únicamente en nuestro único refugio, nuestro Dios de pacto, nuestro Dios de promesa. Porque Él es la esperanza última de su pueblo y es el único, se los digo por mi experiencia propia, el único que puede sacarnos de la prisión y el dolor de la aflicción. El único. Es por esa razón que su gloria para nuestra liberación tiene que ser nuestro motivo para que su pueblo lo adore y lo glorifique. Y quiero terminar con las palabras de John Bunyan, que al igual que David y que nuestro Señor Jesucristo fueron un ejemplo de oración y confianza en medio de las pruebas. Y dijo lo siguiente, abro la cita: la oración es el derramamiento sincero, sensible y afectuoso del corazón a Dios a través de Cristo, en la fuerza y la asistencia del Espíritu Santo, por tales cosas que Dios ha prometido, o de acuerdo a su palabra, para el bien de la iglesia, con toda sumisión en fe, siempre en su voluntad. Amén. Oramos. Señor, amado Dios, gracias por recordarnos tu fidelidad a través de este salmo. Gracias por darnos esa dosis de realidad, que habrán momentos tan difíciles, tan duros en la vida, que nos sentiremos solos aunque estemos acompañados.